Soy de Capital Federal, Buenos Aires. Me di cuenta de que, básicamente, de que soy un lago y una montaña. O sea, cuando me encontré por primera vez con un lago y una montaña, dije, ok, yo soy esta cosa. Ahora vivo en Lago Puelo. Tuvo que llegar un hijo de por medio que me hizo dar cuenta también de que la forma en que quería criar era en tribu y en la naturaleza. Así que bueno, ya no podía tener más razones para venirme para estos pagos. Estoy en Tenerife porque fui a hacer unos conciertos, pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con Iñaki para hacer un video hermoso. Pero básicamente porque estaba en plena gira y bueno, tenía algunos conciertos en Tenerife. Desde que tengo recuerdo que empecé a cantar cuando estaba en la hamaca, cuando me bañaban mis papás, y desde ahí cantando las canciones de Pinocho y las cosas que me iban proponiendo mis papás, fui empezando cada vez a meterme más y más y dándome cuenta de que iba a ser una parte muy importante de mi vida, pero desde muy temprano, la verdad. Pequeño sol iluminando el día que acaba, para dejar mil sensaciones, risas y calma. Con su sentir abraza, viene y mueve montañas, tan chiquitín, dulce como la miel de ese mate. Trata de abrir una botella o juega con tuppers. Se abre la luz del alba, se abre la puerta y habla a compartir todo el amor que trajo él con su canción, a compartir un día más con Ari, a despertar, a ser feliz, ser el momento de descubrir, a compartir un día más con Ari. Voy aprendiendo ilusionada un nuevo diagrama que se desarma y se reinventa con la mañana. Ay, el sin querer contagia su profunda mirada. Ay, el placer de transitar camino en familia, al despertar verlo durmiendo en su cunita. Ay, se me transforma el alma, viaje hacia adentro sana, a compartir todo el amor que trajo él con su canción, a compartir un día más con Ari, a despertar, a ser feliz, ser el momento de descubrir, a compartir un día más con Ari. De Irán, pequeño sol iluminando el día que acaba. Él sin querer contagia a todos con su mirada, con su mirada. Compartir
es una de las dos canciones. Llegó porque había hecho una canción para mi hijo antes de que naciera, cuando estaba en la panza, y ahí tenía toda la información de lo que me decía la gente, que era no vas a dormir, aprovecha ahora, un montón de frases de ese estilo, y un montón de información que me resultó siempre imposible de recopilar en su totalidad. Era tanta que no podía retener todo eso, ¿no? Después, cuando lo viví, me fui dando cuenta de cuántas cosas tenían razón, cuántas fueron distintas para mí. Pero bueno, fue importante hacer la canción compartir después, porque lo que me di cuenta es que la parte del amor de madre es la que más incontable era. O sea, la que no hubiera habido forma de que Gaby del pasado entendiera el nivel de amor. Entonces necesité hacer compartir para poder expresar o tratar de expresar en una canción lo que significó para mí la parte hermosa, que era la más intransmitible. Lo primero que tengo recuerdo es que a los 6 años me daba vergüenza cantar enfrente de personas, pero quería hacerlo. Entonces se me ocurrió aprender a tocar el piano para tener un acompañamiento. Pero bueno, en ese momento mi mamá me llevó 2 clases y después no fui más por razones así muy random. Y recién retomé a los 13 años, que empecé clases de canto con mi hermana y con un amigo de mi hermano que se llamaba Lucho. Íbamos los 3 y eso fue fantástico. Y a partir de ahí siento que se me empezó a abrir todo un camino con las muestras de canto, con la gente que me daba unas devoluciones re lindas y eso me empezó a entusiasmar. Después esa profe me derivó con otra que me dijo, vos tenés que grabar. Grabé con ella mi primer demo, con eso salí a buscar trabajo a los bares a los 15 años y ahí un amigo me dijo que le dé clases de canto y yo le digo, pero yo no sé dar clases, y él me dijo, dale. Y en esa, bueno, empecé a dar clases de canto porque después vino otra amiga y después el hermano de mi amiga y así cuando me quise dar cuenta ya estaba tocando en vivo y dando clases. Que es lo que, bueno, sigo haciendo, ¿no? Y después está Remolinos. Remolinos llegó en plena pandemia, donde me di cuenta de que a veces es necesario tocar fondo para poder usar ese piso como un trampolín y salir a la luz de nuevo. Y habla un poco de eso la canción. Son remolinos, pequeños disparadores, que destruyendo el camino enseñan nuevas razones para vivir el momento, redescubrir las pasiones, dimensionar los recuerdos, aprender. Sueños despiertos que se interpelan desnudos, destituyendo verdades, pintando con acuarelas todas las páginas blancas, todos los días nublados, todo el sillón, las paredes, sin entender, quiero ser, quiero ver, soy igual, y sin llegar voy a andar, quiero ir, voy igual, es el pasado que arrasa con el instante presente. Ander, anda. Surgen del verde nuevos colores pasteles, algunas notas distintas que pareciendo reales dibujan un horizonte en el jardín de la casa. Plantados crecen recuerdos que floreciendo te hablan para decir adiós, para decir adiós, adiós, para decir
Bueno, siento que es muy fácil la respuesta, porque la música es, para mí al menos, el aquí y ahora. Yo siento que abro la boca para cantar y no hay manera en que esté pensando en las compras del supermercado. Estoy en sí o sí en lo que estoy cantando, fluyendo o no, pero en ese momento. Creo que la música tiene eso de bueno, que te trae. Y si para colmo lo llevamos a un vivo, donde hay intercambio energético con muchas otras personas, fantástico. O sea, es eso, pero exponencial. O sea, que lo que ya pasa con uno mismo es magnánime, con más personas. ¿Por qué sentís que disfrutás haciendo música?